Ahora, estas células y tejidos del sistema inmune se activan, tanto la parte linfoide como mieloidea, y se activan frente a diferentes procesos que llevan a fenómenos de enfermedad. Pueden haber múltiples eventos que en la vida diaria nos producen fenómenos inflamatorios. Y dentro de esos múltiples eventos, pues claramente hay eventos que tienen que ver con procesos dinámicos a nivel temprano en la vida, a nivel de la infancia, por ejemplo, infecciones, nutrición, estrés, o incluso procesos que a lo largo de la vida vamos acumulando. Un punto importante es que estas células que ustedes ya conocen, linfoides y mieloides, se activan de forma aguda, de forma subaguda o de forma crónica. Cuando hablamos en términos médicos de inflamación aguda, es ese proceso que tiene menos de 2 semanas en un paciente. Cuando hablamos de inflamación subaguda, es este proceso o enfermedad que se produjo entre 2 y 6 semanas. Y cuando hablamos de inflamación crónica, hablamos de más de 6 semanas, meses o años. Recordemos que el sistema inmunológico está diseñado precisamente para protegernos. Y ahora ustedes van a ver aquí cómo, frente a una bacteria, este macrófago está fagocitando. Lo ven ustedes en vivo y ven cómo él se mueve y persigue la bacteria que está en verde, la come, la destruye y la elimina. Eso es inmunidad. Y toda la función para que estas células hagan precisamente este proceso se origina o se activa gracias a un proceso que se denomina inflamación. Si no existen señales de inflamación, no hay inmunidad. Por lo tanto, la inflamación es esencial para activar el sistema inmune. Bien, si la inflamación no se da, esta célula sería incapaz de poder migrar y llegar al sitio, y si la inflamación no se da, sería incapaz de reconocer el estímulo y sería incapaz de fagocitar, como lo ven allá, que es el término de comerse la bacteria y de llegar a otras bacterias como lo está haciendo ahí para destruirla. Así que la inflamación es el lenguaje como el sistema inmune se activa. Y en la inflamación tenemos dos grandes grupos. Y en la inmunidad. En la inmunidad tenemos una inmunidad que denominamos inmunidad innata o rápida, que generalmente está entre el día 1 y el día 3. Y ahí en esa inmunidad rápida están varias de las células que ustedes conocen. Granulocitos, ¿cuáles eran? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Monocitos que se transforman en macrófagos, los ven allí. Células dendríticas, mastocitos y unas proteínas que vienen del hígado que se llama complemento. Y les decía hace un rato que las natural killer, las asesinas naturales, destruyen virus, por lo tanto también hacen parte de esto que denominamos respuesta inmune innata. 3 días. Hay muchas personas que anoche tenían gripa y esta mañana amanecieron perfectas. Los protegió su sistema inmune. Pero no fue el de linfocitos T y B que está en la adaptativa, sino que en 24 horas, bien, pudieron montar una respuesta inmunológica robusta del sistema inmune innato y hoy ya tienen menos moco y menos sintomatología. Quien lo defendió es este sistema inmune innato. Macrófago, importante. Neutrófilos, importantes. Natural killer, importantes. Y en el otro lado está el sistema inmune adaptativo, que se activa después de 3 días de un proceso infeccioso. Así que una gripa usualmente dura 3 días, para ponerlo en un ejemplo. 3, 4 días. ¿Por qué 3 o 4 días? Porque cuando se activa el sistema adaptativo, ya el sistema adaptativo es altamente específico y destruye todo lo que tenga que destruirse, virus o bacterias. Por mal que le vaya una gripa, no dura más de 7 o 8 días. Y ese ya es el tiempo de actividad donde llegan los linfocitos T, los ayudadores, los citotóxicos y hacen la respuesta de células T y además llegan los linfocitos B a tratar de producir anticuerpos.
¿En dónde? En las mucosas, recuerden el sistema inmune de mucosas, en la circulación, y eso hace que estos anticuerpos se peguen a los virus, a las bacterias, a las partículas extrañas, y ocurra lo mismo que vieron en el primer video de ahora. Una célula llega, fagocita y destruye. Así nos defendemos. ¿Bien? Así que lo que es importante entender es que para que esta respuesta innata se dé, se active, necesitamos inflamación. Señales. Los ancianos no producen fiebre porque su sistema inmunológico está diezmado. El paciente inmunosuprimido que toma esteroides o inmunosupresores puede no producir fiebre frente a una infección y no produce buenas defensas. ¿Bien? Entonces, esa es la base para entender que la inflamación la necesitamos para activar el sistema inmune. Y en la fotografía en general que ustedes ven ahí, así es como ocurre la inflamación. La inflamación produce la llegada del sistema inmune. Digamos que nos cortamos con algo que tenía bacterias. En ese momento, muy tempranamente, del torrente sanguíneo salen las células del sistema inmune. De ahí, de las arterias. Ellas se salen de las arterias y llegan ¿a dónde? A la matrix. Para decir, buenas, ¿aquí qué pasó? No, que entró un estafilococo porque nos cortamos. Y ahí es donde ocurren las primeras señales que la dan los fibroblastos y el endotelio para llamar a otras células del sistema inmune. Y cuando ellas llegan al sitio, estas células del sistema inmune, que son de la inmunidad innata, acuérdense, neutrófilos, macrófagos, granulocitos, son los primeros en empezar esto que se llama reclutamiento. Venga, me ayuda. Venga y me ayuda. Con señales químicas o señales de abrazos. Venga y me ayuda. Y va haciendo que al sitio llegue más células y eso es lo que produce hinchazón, abultamiento de la zona. Y cuando llegan estas células, todas ellas lo que tratan de hacer es controlar, comer y destruir, comer y destruir. Por eso se produce detritos celulares, basura, pus en algunos casos. Y este es el primer proceso que se llama activación o inflamación. Activo el sistema. Si yo bloqueo esto, ¿qué pasará si hay una bacteria? Pues la bacteria crece y no habría activación del sistema inmune, como ocurre en los ejemplos que les he dicho, en personas que son inmunosuprimidas o ancianos, o incluso neonatos recién nacidos, donde su maduración del sistema inmune es incapaz e insuficiente. Entonces, si esto no ocurre, si no ocurre la inflamación, no hay control del proceso. Lo entendieron también en COVID. Cuando le ponían esteroide a un paciente con COVID de manera temprana, se moría. ¿Por qué? Porque no dejaba llegar el sistema inmune a controlar el proceso. Bien. Temprano. Por eso el esteroide lo usamos ya nosotros, los clínicos, en las unidades, no en la casa. Y aquí viene el otro tema importante. Después de que ocurre la inflamación, viene un proceso de control del daño. El control del daño lo hace ya el sistema de adaptación, el que se adapta. Y el sistema de adaptación le dice, bueno, ¿aquí qué pasó? Bueno, aquí hubo un daño, una inflamación, ya nos comimos las bacterias, destruimos el tejido, tengo un hueco, una úlcera, y el sistema de adaptación dice, ok, vamos a comenzar a reconstruir. Y el que empieza a reconstruir es esto, macrófago reparador de tejido. Miren, otra vez, el mismo macrófago con otra función, reparar. Con otras células, miren esta célula que dice reguladora. Esa célula reguladora es fundamental porque es una célula que llega a evangelizar, decimos nosotros, a controlar, a decirle calma, calma. No, es que hay mucha inflamación, calma. Y ese calma la da no solamente, miren ustedes, hacia las otras células, sino también que lanza unas señales que son antiinflamatorias. Así es como nosotros nos controlamos en el proceso inflamatorio. Bien, y a muchos nos ha pasado, oiga, me golpeé, estoy adolorido, pero al segundo o tercer día estoy mejor, ya no me duele. Bien, y es la forma como ocurre gracias a una célula que hace control de la inflamación. Aquí la ven que se llama T reguladora, pero hay muchas células reguladoras. Hay linfocitos B reguladores, hay macrófagos reguladores. Y aquí en este tejido, lo que está haciendo ella es
bajar la inflamación, reconstruir la matrix a través de estimulación de fibroblasto y hacer un fenómeno local de supresión inmunológica. Decirle, calma, ya se comieron lo que tenían que comer, destruyeron el músculo, el tejido, la fascia, la piel, lo que sea, ya. Ahora nos desinflamamos y controlamos. Ese proceso en donde el sistema inmune se autorregula es lo que se llama biorregulación. Porque estoy biorregulado. Diferente sería que yo me esté activando y destruyendo todo el tiempo. Eso sería una activación. Y si yo me destruyo a mí mismo, se llama autoinmunidad. Si yo mismo me destruyo. Si yo no tengo quien me controle, me autodestruyo. Autoinmunidad. Así se generan las enfermedades autoinmunes. Pero si yo tengo quien me controle, voy a tener biorregulación. ¿Quién controla? Esta célula que se llama Treg o los macrófagos reparadores. Y hay una señal que producimos en los tejidos que es muy importante, que se llama factor de crecimiento transformante beta. Esa señal le dice al sistema inmune, calma. Y le dice al fibroblasto, que es esta célula de acá arriba, produzca matrix, reconstruya el tejido. Entonces, después de una cortada, el tejido queda a la semana unido nuevamente, ya sin bacterias, porque ya se las comieron, y empieza un proceso luego que se llama remodelación, que puede durar semanas o meses, en donde esa cicatrización se va sobreponiendo hasta que la piel queda perfectamente bien. Este proceso que les muestro en la piel ocurre en el hígado, en el riñón, en el pulmón, en todos los tejidos que tienen un daño. Pero así funciona. Y el proceso más interesante, además de activar, es el proceso de biorregular. Si no hay biorregulación, la enfermedad queda. Doctor, es que le dio a esta paciente una neumonía y quedó con asma, estatus bronquial, fibrosis pulmonar. Doctor, le dio una fractura y no se consolidó y está infectado e inflamado. No tuvo un buen proceso. Se cortó, pero no cierra. Algo falta de este proceso de activación si es que no está cerrando. Los diabéticos que hacen las úlceras diabéticas en los pies no cierran esas úlceras porque no hay un mecanismo de control del daño y además se pierde el proceso de biorregulación. Entonces, en un proceso de estos, yo necesito activación, que es la inflamación, pero no la necesito toda arriba, sino que la necesito prudente. ¿Cómo llaman ustedes a sus hijos en la casa? ¿Los gritan o los llaman poco a poco para que vengan a almorzar? ¿Cuál proceso es mejor? Bien, usualmente uno tiene que ser insistente, pero ellos llegan. Pero si gritamos desde el inicio, el almuerzo puede no ser tan alegre como quisiéramos. Así que la inflamación es necesaria. Si bloqueo la inflamación, como lo hacemos con ciertos medicamentos, impido la cicatrización. Pero lo que yo necesito es que haya una inflamación y que yo la regule, que la controle. Ahí es donde entramos a biorregular. Dos señales importantes, interleuquina 10 que la ven aquí abajo, que son señales del sistema inmune, y factor de crecimiento transformante beta, TGF-beta, que hace ¿qué? Reparación del tejido. Y ahí es donde empieza otra magia, que ya les decía, que es la remodelación, y en esa magia hay una célula, hay unas moléculas del sistema inmune que se llaman moléculas para resolver. El sistema inmune y la inmunología es muy fácil, muy fácil. Las moléculas que producen los leucocitos, para ellos mismos y para comunicarse, son moléculas de intercomunicación entre los leucocitos. Por lo tanto, se llaman interleuquinas, porque están entre los leucocitos. Si son de monocitos, monoquinas. Y si son señales para resolver, resolvinas. Y las que le dicen, Andrés, por aquí, venga, resuelva aquí, en este pedazo, trapea aquí. Le están mostrando un camino. En inglés, una señal, address. Así que las otras se llaman adresinas, las de señalización. Fácil. Ya, se graduaron hoy de este tema.
Así que ahí es donde aparecen las resolvinas, las adresinas, las maresinas, para hacer un fenómeno de control. Bien, y lo que nosotros buscamos es que haya siempre un proceso de soporte, enseñarle al médico, entender que en esta medicina no bloqueamos, lo que tratamos es de resolver, recuperar, reestructurar, bien, remodelar. Entonces miren ustedes aquí, hay un tejido dañado, les decía, es el sistema inmune y la fase de inflamación el que llega con esas células del sistema innato, macrófagos, granulocitos, neutrófilos, recuérdenlo, hacen el control del daño, llega el sistema inmune de adaptación, que son los linfocitos T y B, y después de que hace el control del daño, ocurre la conversión y polarización, llega las células de regulación y hay el proceso de resolución, que es el proceso de biorregulación. Eso ocurre en toda la gente sana, en toda la gente normal, ricos, pobres, liberales, demócratas, petristas, ultraderecha, lo que sea, en todos ocurre. La diferencia está en que hay personas que no tienen alguna de esta parte funcionando. O se inflaman mal o se hiperinflaman, ¿bien? O han perdido los procesos de biorregulación. Y ahí es donde ocurren las enfermedades. Si no tengo quien me controle, pues me activo en exceso. Y si no me activo, pues no controlo. Bien, y ahí es donde empieza parte del proceso nuestro de restauración con medicina de biorregulación. Hay múltiples señales, ustedes ven aquí, señales inflamatorias. Los invito a los aquí presentes al diplomado, allá entenderán un poco más. Hay múltiples señales inflamatorias como citoquinas, quimiosinas, son moléculas que son proteínas, recuerden, en la primera gráfica, que hacen señales sobre el sistema inmune y las activan. Cito, célula, quina, movimiento. Señales químicas de movimiento que facilitan que esas celulitas se muevan. ¿Se acuerdan el video de las células verdes moviéndose? Si no hubieran estas señales químicas diminutas, ellas no se moverían. Bien, esas son las citoquinas. Y hay otras señales que facilitan la resolución. Pueden ser anticuerpos contra citoquinas, quimiosinas. Aquí están moduladores de resolución. Se llaman SPM, mediadores proresolutivos. Dentro de eso las resolvinas y una gran cantidad de sustancias. Ahora, un punto fundamental de la inflamación, que yo les decía, es que la inflamación se produce todos los días y la estamos produciendo diariamente. Pero si resolvemos y controlamos nuestro proceso de inflamación frente a todos los estímulos de la vida moderna, pues obtenemos salud. Bien, hay múltiples procesos que en la vida moderna nos dan enfermedades. Estrés, trastornos del sueño, la dieta, las bacterias que tenemos en el intestino, la vida occidental y la vida moderna, las infecciones, por supuesto. Y ahí es donde empiezan a ocurrir las diferentes enfermedades. Hay enfermedades agudas, pues quizás son enfermedades que tenemos que ayudar a ¿qué? En el proceso agudo, a que se active, pero que haya un control de la inflamación. No bloqueo, control. ¿Como cuál? Una quemadura, una picadura, un trauma, un esguince, una torcedura, ¿bien? Una infección. Y hay procesos crónicos. ¿Resultado de qué? De una hiperinflamación o de una pérdida del mecanismo de control. ¿Como cuál? Enfermedades cardiovasculares, neurológicas, autoinmunes, artritis, cáncer, lupus, fibromialgia, etcétera, etcétera, etcétera. Múltiples. Este gráfico, que lo ven más complejo, lo que trata de mostrar, para que me sigan, es precisamente que este sistema de biorregulación, que es el mismo Treg que les mostraba hace un rato, produce TGF-beta, y quiero que me sigan, esta línea amarilla lo que hace es que si yo tengo un virus, después del proceso viral,
estas células reguladoras desinflaman el proceso viral. Si yo tengo una bacteria, estas células reguladoras desinflaman después de una bacteria. O incluso, si las tengo en buenos niveles, evito las enfermedades autoinmunes, que es lo que nosotros hacemos ya terapéuticamente. Ahí es donde buscamos el equilibrio. Así que tener un equilibrio inmunológico es inflamarse de manera adecuada, pero controlar ese proceso de inflamación. Bien, teniendo reguladores, mejorando la regulación, permitiendo que las personas vuelvan a este mecanismo que se llama estatus de autorregulación. No está mal inflamarse, lo que está mal es mantenerse inflamado o perder las células que hacen la regulación. El ejercicio es un fenómeno inflamatorio. ¿Alguien ha corrido alguna vez 5K, 4K, 10K? ¿Cómo se sienten al otro día? Adoloridos. Bien, con dolor, con inflamación, pero 3 días después uno está perfecto y se siente más vital, porque hubo un proceso inflamatorio y un proceso de restauración. Bien, y ese proceso de restauración es lo que se conoce como el estatus autorregulador. Medicina, porque son medicamentos, bio, naturales, reguladora, buscar la regulación de diferentes sistemas. Bien, así que ahí van aprendiendo que el sistema inmune, por ejemplo, no solamente actúa, para el sistema inmune no solamente se necesita la médula ósea, sino que también vamos a necesitar otros componentes que son esenciales de este proceso de bioregulación. Algunos ejemplos de la bioregulación. Aquí tienen ustedes moduladores y inflamadores, digamos, moléculas proinflamatorias y moléculas inmunomoduladoras, y hay un medicamento que es líder en la compañía, que se lo inventaron hace 96 años, mirando la farmacopea alemana. A ver, déjeme ver qué plantas desinflaman. Ah, claro, esta, Atropa belladona, caléndula, sí, metámosla aquí. Y el doctor Requever las fue mezclando y dijo, todas estas son antiinflamatorias, y el azufre, que es tan importante. Y pongámosle esto, y un poquito de quinasia, para que se active el sistema, pero pongámosle esto otro para que desinflame. Y las fue mezclando, y lo que hizo Requever de una manera magistral fue mezclarlas de manera precisa. Múltiples medicamentos moduladores de inflamación, plantas moduladoras de inflamación que ya se conocían, pero él las mezcló. Y lo que hoy en día conocemos es que este compuesto tiene propiedades que la gente le dice antiinflamatorias, pero en nuestra dinámica y en nuestro léxico son moduladoras de inflamación. Y le decimos, esto es un modulador proresolutivo. ¿Por qué modulador? Porque hay muchos estudios que se han hecho y que demuestran, por ejemplo, que Traumel hace que se aumente la producción de esa molécula que se llama TGF-beta, ¿se acuerdan? Ningún medicamento en el planeta produce TGF-beta. Ninguno, solo Traumel. Hace que en el tejido se aumente la producción de TGF-beta. Si yo tengo más TGF-beta, pues desinflamo, más células T reguladoras, más tranquilidad, más control. Y eso es lo que se han demostrado en los estudios. La gente que se esguinza el tobillo y toma acetaminofén se demora 2 semanas en resolver y volver a caminar y hacer ejercicio. La gente que toma acetaminofén con Traumel, en 3 días está caminando y en 5 está haciendo ejercicio. Bien, acetaminofén para el dolor, Traumel para mejorar el proceso de resolución. Así funciona. Bien, ¿por qué? Porque tiene un efecto proresolutivo. Entonces, ¿por qué decimos proresolutivo? Modulador, modula la inflamación, no solamente de TGF-beta, sino también de otras citoquinas y otras señales. Pero como también promueve precisamente el TGF-beta, si yo tengo buen TGF-beta, lo que sigue en el gráfico, que es la resolución de la inflamación, va a ser eficaz. Y ahí es donde los estudios de transcriptómica, que les hablaba al inicio, transcriptómica, RNA, han demostrado que se aumenta la transcriptómica proresolutiva, mejora las resolvinas, mejora ciertos procesos precisamente en el tejido que llevan a que haya mejor cicatrización.
Ah, pero es que esto ya lo sabemos hace 96 años. Sí, pero es que a los médicos les gusta que les comprueben con evidencia. Y a esa es la evidencia que se ha venido construyendo en Traumel. Evidencia que dice que se aumenta, que se mejora, ¿vale? Así que así funciona la inflamación. Vamos a parar ahí. Y así funciona la modulación de la inflamación. Inflamación y modulación, que es un proceso fundamental de la vida. Muy bien. Ya casi. Para entender un poco la dinámica de la asistencia inmunológica, voy a dar dos ejemplos diferentes. Aquí ustedes ven una célula dendrítica que está atrapando información. Puede atrapar diferentes estímulos inflamatorios, pero en la mitad ustedes ven una secuencia de moléculas que dice interleuquina 1, 1 beta, 2, 6, 8, 12, 18, 23. Esas son las citoquinas proinflamatorias que se producen comúnmente frente a cualquier proceso agudo. Cuando esto se produce, el sistema inmunológico necesita una célula que le ayude. Entonces, ¿vieron ustedes ese abrazo hace un momento entre una dendrítica y una célula ayudadora? Esa célula que recibe la información, que es la ayudadora, tiene que ir a ayudar a los demás. Esto es fundamental entenderlo, porque cuando nosotros tenemos infecciones virales, después del primero, segundo, tercer día, en la infección viral, el virus está replicando y el sistema inmunológico tiene que controlar esa replicación. Así que la manera como nos defendemos de las gripas, de los virus intestinales que causan diarrea y de múltiples virus que nos afectan, es que el sistema inmunológico necesita a estas células que se llaman linfocitos TCD8 citotóxicos. Se llaman citotóxicos porque estas células destruyen aquellas células que están infectadas. O sea que cuando usted tiene un virus, no está destruyendo el virus, está destruyendo la célula que se infectó. Por eso cuando uno tiene una gripa, expectora. Lo que está expectorando son pedazos de membranas de alveolos y de otras células que se han destruido por la infección. Lo mismo el moco nasal. Así que en la inmunología, estas células que se llaman TCD8 son las que destruyen al virus y a las células infectadas. Si yo tengo un sincitial respiratorio, un virus de influenza, un SARS-CoV-2, yo necesito linfocitos TCD8 para que vayan a controlar ese proceso. Bien, ese es el actor. Pero yo necesito que ese linfocito TCD8 se active. ¿Cómo usted le da activación a la gente con la que usted trabaja? Dándole órdenes, señales. Y usted le puede dar una señal verbal, vaya, trabaje, y puede ser eficaz. Pero si usted le da un café con pan, o le da un abrazo, esa señal y esa orden va a ser más efectiva. Por lo tanto, en inmunología también existen unas órdenes. Y esas órdenes permiten que esto sea más eficaz y más efectivo. ¿Quién da la orden? La orden la da una célula que se llama ayudadora. Esa célula ayudadora es la que le da la orden y le dice, venga, ayude. Y aquí es muy importante que me sigan, porque aquí está la magia de múltiple de la asistencia inmunológica que los medicamentos bioreguladores hacen, por ejemplo, en el caso de infecciones. Estas órdenes, para mejorar la respuesta de las células CD8, son unas órdenes precisas que las células CD4 producen en los ganglios, en las mucosas, y esas células CD4 dicen, venga, vamos a destruir este virus. Y la primera señal que le lanza a la célula CD8 es una señal que tiene que ver con interferir al virus, interferir, bloquearlo, interferir que se replique. Y esa señal de interferencia para que interfiera con el virus es lo que se conoce como interferones. Los interferones son las principales moléculas antivirales.
Y esos interferones, miren ustedes aquí, son producidos por una célula ayudadora para que nutra al linfocito TCD8. Y le dice, oiga, actívese. O sea, ya no solamente le dio la orden, sino que le está dando una señal que es como un café con Baileys, o sea, una cosa buena, y esta célula va con toda a destruir al virus. Porque le dio una señal que además por sí sola es capaz de bloquear un virus, interferón. Y esta señal activa el linfocito CD8 y este a su vez produce interferones para sí mismo, para él y para las células de al lado, y arranca la respuesta antiviral. Esta señal de interferones, junto con dos moléculas más, que se llama TNF-alfa e interleuquina 2, es lo que conocemos en inmunología como las señales tipo 1. Y como las produjo una célula ayudadora, en español diríamos las señales ayudadoras tipo 1. Pero en inglés se llama el T-helper, helper de ayuda. Entonces esto se llama TH1 o T-helper 1, que en español sería las señales ayudadoras tipo 1. Tipo 1, ¿por qué? Porque es la respuesta que primero se describió frente a virus y donde están principalmente los interferones. ¿Qué hace un interferón? Interfiere con la replicación viral. Ya se graduaron de esto. Un interferón interfiere con los virus. Así que si yo tengo una infección viral, ¿qué debería tener? Mejores niveles de qué señal? De interferones. Y si yo tengo mejores niveles de interferones, voy a tener mejores niveles de linfocitos CD8. Si yo tengo mejores niveles de linfocitos CD8, ellos van donde está el virus y lo destruyen. Al virus y a las células infectadas. Interferón, no se pierdan aquí, no miren el celular, no miren el computador, miren acá. Células ayudadoras lanzan una señal tipo 1 que se llama interferón. Este interferón interfiere con el virus y aumenta los CD8 para que vaya a destruir el virus. ¿Claros? Esta señal se llama TH1. En la otra balanza, y así nos protegimos de este virus que se llamaba rinovirus, de la gripe o influenza, etc. Así es como nos defendemos. Y la gente que se murió de COVID no tenía interferones, no producían buenos niveles o no tenían buena respuesta de CD8. Bien, así funciona. Del otro lado, allá en verde, ven ustedes que dice bacterias, parásitos, hongos. Resulta que cuando yo tengo una bacteria, yo necesito más anticuerpos. Y necesito que esas células que están en el medio, que se llaman macrófagos, se las coman, como vieron hace un momento en el video, que las seguían y se las comían. Los anticuerpos marcan a las bacterias y le dice al sistema inmune, es esa, mírela, cómasela. Eso hace un anticuerpo, marcarlas. Pero para que haya más anticuerpos, yo necesito que esa célula que ven allí, que dice linfocito B, CD19, produzca más anticuerpos. Así que, frente a bacterias, yo, no es que no necesite CD8, pero yo necesito es más anticuerpos, que son defensas, y más macrófagos y neutrófilos. Y para que eso se dé en el ganglio, que ya lo conocen, y vieron cómo se movían esas células, las ayudadoras, otra familia de ayudadoras, recibe la información y dice, vaya a ayudarle a los linfocitos B a que produzca mejores anticuerpos. ¿Y cómo lo hace? Pues dándole la orden, pero ya no le da café con Baileys, le da agua panela con aguardiente. Bien, una señal diferente. Pero esa señal diferente lo que hace precisamente es que llega esas señales al linfocito B y esas señales activan al linfocito B para producir anticuerpos. Los anticuerpos son esas yesas, tienen esa forma, son proteínas diminutas que se pegan a las bacterias y hacen que el sistema de fagocitosis se la coma. Así que esa señal que ayuda a defendernos, por ejemplo, de bacterias,
es lo que se conoce fisiológicamente como la señal 2. Esta era la señal 1, interferones, nunca se olviden. Y la señal 2, pues la del otro lado. ¿Para producir qué? Más anticuerpos y fagocitar. ¿Cuáles son los números pares? Los números pares son el 2, 4, 6, 8, 10, ¿verdad? Pues para que nunca se olviden de la señal tipo 2, nunca se olviden, esa señal tipo 2 incluye los números pares. Pero la 2 no, porque la 2 ya estaba de este lado. Así que son los números pares después del 4. 4, 6, 8, 10. Así que las moléculas que hacen parte de ese brazo de allá son las interleuquinas 4, 6, 8 y 10. Tipo 2, señales TH2 o señales ayudadoras 2, que son, el 2 es un número par, las señales tipo 2, números pares, 4, 6, 8, 10. Eso es lo que conocemos como el TH2. Son señales completamente diferentes, una es el café, la otra el agua panela, muy diferentes, pero esas señales son las que hacen que produzcamos inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Y esas señales las necesitamos frente a infecciones por bacterias, parásitos y hongos. Y estas dos señales son antagónicas. O estoy en TH2 o estoy en TH1. Si yo estoy en TH1, disminuyo la actividad de las B. Pero si yo estoy en TH2, disminuyo la actividad de los CD8. Son completamente opuestas. ¿Bien? Y así funciona el sistema diariamente. Respiré una bacteria, TH2. Números pares, 4, 6, 8, 10, interleuquinas. Y hay dos impares que las ven en el gráfico, la 5 y la 13, muy fácil. ¿Y eso qué activa? A los linfocitos B a producir anticuerpos, inmunoglobulinas, defensas, para fagocitar esa bacteria. Me pasó la bacteria, resolví el proceso, entró un virus de influenza o un virus respiratorio, necesito una activación del sistema inmune antiviral. ¿Con qué? Con señales tipo 1, que son principalmente interferones para activar a las TCD8. Lo resolví, lo maté, lo eliminé, vuelvo a mi estado basal. Y así nos movemos durante la vida. Así nos movemos, fisiológicamente. Doctor, tengo un tío que tiene una infección urinaria crónica. Crónica. Lleva 10 años con una infección urinaria. ¿Estará en TH1 o en TH2? TH2. Crónico. Eso quiere decir que fisiológicamente nos movemos así de forma aguda. Pero si hay un estímulo crónico, nos mantenemos en ese. Y eso hace que se pierdan las defensas del otro lado. Entonces, por ejemplo, los viejitos ya tienen múltiples enfermedades inflamatorias, más la vejez. Y eso hace que tengan mucha interleuquina 6. La interleuquina 6 del tejido adiposo, del fallo cardíaco, de la falla renal, de la senectud. ¿Es TH1 o es TH2 la interleuquina 6? 2. Y si le llega un COVID a ese viejito, ¿se defiende? Porque su respuesta antiviral está antagonizada, está disminuida. Por eso los mata. ¿Qué mata a un anciano? ¿Un virus o un tumor? Porque está disminuida. Así funciona. Chévere, ¿no? Eso. Entonces, ahí esta es la base para entender el efecto de otros medicamentos que tenemos en el armamento terapéutico. Y para entender el por qué damos estos medicamentos y cuál es la base de múltiples de estos medicamentos. Bien. Hay un medicamento que proviene de esta planta que se llama Vincetóxico nirundinaria. Nuevamente, lo que hizo el doctor Requebec fue reconocer que esta planta se la utilizaba precisamente para múltiples infecciones en el Mediterráneo, en Asia y en el Oriente. Esta planta tiene la característica de que sus raíces y sus tallos y algunas hojas estimulan las defensas del organismo.
Y lo que hizo el doctor Reykjavik fue entender que esta planta se utilizaba para diferentes cosas: infecciones, resfriados, resistir cáncer, picaduras, picaduras y venenos de serpientes, y se ha utilizado ancestralmente en el Mediterráneo, en Asia y en Oriente. Lo que él hizo fue combinar esta planta con azufre, y al combinarla, pues dio lugar a un medicamento que se llama Engistol, que la indicación es activar el sistema inmune, sobre todo en infecciones gripales y enfermedades virales. ¿Por qué decimos que funciona en este aspecto? Me voy a ir aquí. Y es que hay estudios que demuestran que Engistol, cuando tomamos células de pacientes sanos, las ponemos en cabinas de cultivo, como las que hacemos nosotros todos los días aquí en Bogotá, y le ponemos Engistol, esas celulitas de por sí sintetizan más niveles de interferón. ¿Interferón es TH1 o TH2? ¿Qué hace el interferón? Interferir con la replicación viral. Y cuando yo tengo virus y le coloco Engistol a esas células infectadas con virus, yo observo que si no hay dilución del medicamento, inhibo la replicación del adenovirus a un 80%. O sea que yo tomo células, las infecto, las dejo allí y le pongo Engistol a ese caldo de cultivo con células. Si las infecto y las dejo ahí con Engistol, a la dosis plena, el 80% del virus, denominado adenovirus, que produce gripa, diarrea, tos, etc., se inhibe. Si yo diluyo el Engistol a la mitad, a la cuarta parte, a la octava parte, etc., pues el efecto se va reduciendo. Pero si yo lo tengo a dosis plenas, inhibe el adenovirus, inhibe el virus de herpes, inhibe al virus sincitial respiratorio en un 40%, inhibe al rinovirus humano en diferentes momentos e inhibe al virus de herpes simplex. ¿Y esto es por qué? Porque cuando yo pongo las células con el virus, pues el Engistol es capaz de inducir un efecto antiviral. ¿Será la planta? Lo que hoy en día sabemos es que son mecanismos que la planta hace sobre las células para resistir la infección viral. Y este otro estudio demuestra que cuando estas células se estimulan con el Engistol, se aumenta la síntesis de otro interferón, que es el interferón alfa. O sea que el Engistol produce más interferón gamma y más interferón alfa, que son los dos interferones del brazo TH1. En este estudio, además, se demostró que tenía una muy potente actividad antiviral. Yo fui el editor de este estudio, contra virus humanos frecuentes como el rinovirus 14, el adenovirus y el sincitial, y que tenía la capacidad de favorecer esa respuesta antiviral. Así que es por eso que hablamos de que Engistol es un estimulador de las defensas antivirales. Lo ha demostrado en los últimos 80 años. Bien, pero además tenemos estudios que demuestran precisamente múltiples evidencias que un resfriado común, por ejemplo, este es el estudio de 2006 de 397 pacientes, demuestra precisamente cómo estos pacientes tenían una mejoría muy temprana cuando utilizaban Engistol tempranamente, y la gran mayoría tenían una recuperación sintomática antes de 4 a 7 días. ¿Una gripa cuánto dura? Les dije, 4 o 5 días. Ahora con estos que circulan en Bogotá hasta 8 días. Pero con Engistol en menos de 4 días más del 80% estaban recuperados. Y así hay múltiples estudios, incluyendo pacientes con asma. Pacientes con asma son pacientes que están en TH2. Interleuquina 4, 6, 5 hacen que produzcan más IgE, más asma. Y ellos, los asmáticos, son los que más frecuentemente se infectan. Y cuando les damos Engistol, lo interesante de este estudio es que precisamente el Engistol mejoró la oxigenación pulmonar comparado con el brazo que no tenía Engistol. Y esos pacientes que se defendieron mejor de los virus
terminaron mejorando la respiración y la saturación de oxígeno. Mejor que los que no lo hacían, que los que no tenían Gistol. Entonces, esto demuestra que podemos mejorar el tratamiento de infecciones virales, incluso en pacientes que son susceptibles a complicarse por la infección, como los asmáticos. Y que comparativamente ustedes ven las líneas amarillas, después del mes 7 de uso continuo, bien, mejoró la inmunidad, mejoraron las infecciones y disminuyeron las crisis. Y otro tema fundamental, el paciente asmático usa corticoides para desinflamar su pulmón. El uso de corticoides en el brazo que usó en Gistol se descendió, se disminuyó, porque no tenía la necesidad. ¿Por qué hicimos qué? Inmunomodulación. Cambiamos un perfil TH2 hacia un TH1. Ese es un punto fundamental de lo que se llama la modulación inmunológica. Y es que yo puedo no solamente hacer asistencia inmunológica, asistencia, dando en Gistol en el caso de una infección viral, sino que yo puedo cambiar el perfil inflamatorio. Si tengo un paciente asmático que es TH2, un diabético que está siempre en TH2 y no resuelve, no cicatriza, bien, un anciano, yo puedo mejorar su inmunidad llevándolo hacia ¿qué? A un TH1. Eso se llama inmunomodulación. Entonces, no solamente asisto frente a la infección viral, sino que inmunomodulo hacia el TH1. Por eso decimos que en Gistol tiene propiedades demostradas antivirales, por supuesto. ¿Induce interferones? Sí, hay múltiples publicaciones de esto. O sea que tiene un efecto pro-TH1, claro. Ese es el efecto de inmunomodulación. Hay estudios que demuestran que mejora la fagocitosis, lo tenemos ahí. Tenemos estudios de mejoría de respuesta inmune citotóxica y hay estudios de respuesta inmune antiviral. Entonces, allí está precisamente parte del fundamento de por qué pensar en Gistol. En Gistol no es igual a moco, no, en Gistol es igual a inmunomodulación, asistencia, interferones, CD8, virus, control. Nos hace falta más información. Bien, yo estoy con Alta hace mucho tiempo hablando de que ahora necesitamos migrar a las dendríticas, entender qué pasa con el Engistol en dendríticas. Pero va a venir una información muy interesante pronto con respecto a Engistol. Así que es por eso que este medicamento es un medicamento que usamos para estimular defensas en infecciones virales y además lo pensamos como un inmunomodulador hacia este brazo TH1. ¿Listo? Y si nosotros lo combinamos con linfomiosot, tenemos estudios que demuestran que el linfomiosot hace movilizar las células que se encuentran agrupadas en un proceso inflamatorio. En rojo ven aquí las células inflamadas, todas agrupadas en este epitelio. Pero cuando le pongo el linfomiosot hay menos células. ¿Dónde están? Se movieron. Eso es detoxificar y drenar. ¿Vale? Mis redes, que no soy bueno en esto, no publico nunca nada, solo cosas ñoñas y científicas, pero ahí están mis datos para que cuando quieran contactarme, ahí estamos. Cumplimos, Verónica. Muchas gracias. Gracias a todos.